que abran la palabra, por favor, en Isaías 43. Isaías 43. Nosotros sabemos, mis hermanos, que el Señor ha hablado en todos los tiempos. Amén. Él ha hablado en un pasado, en un presente y hablará en un futuro. Amén. Y en este presente está hablando ya de un futuro. Amén. El Señor a veces trae a memoria nuestro pasado porque Él nos habla. ¿Cierto que sí? ¿Ya están todos? Isaías 43. No vamos a leerlo todo porque vamos a ir por partecitas, pero vamos a empezar a hablar del Señor. Como yo les decía, el Señor habla en todos los tiempos. El Señor siempre tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. A veces, incluso si estamos en el lugar menos inesperado, en un bus, en la calle, hablando con alguien, el Señor nos habla, ¿cierto? Usted va por la calle, usted se encuentra con una amiga, llega a un lugar y el Señor pone palabra en su boca, ¿cierto? O esa palabra, o esa persona le da una palabra de parte de Dios, porque el Señor siempre está hablando. El Señor siempre tiene ese momento indicado, ese lugar preciso para Él extender su palabra de bendición. Amén. Amén. Ayer en el grupo de Atenas pues se hablaban acerca de las maldiciones, ¿cierto? En San Isidro, perdón. Pero hoy el Señor va a hablar de su buena palabra. Diga, el Señor dice. El Señor dice. Repítalo nuevamente. El Señor dice. El Señor dice. Isaías 43, mi versión es un poco diferente, pero yo sé que estoy con hermanos sabios y inteligentes que yo sé que van a seguir la palabra. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Dice Isaías 43, versículo 1. Dice: pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó, te dice. Diga, el Señor me habla. El Señor me habla. No temas que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, eres mi hijo. Y si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, te he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá. Porque te aprecio, eres de gran valor. Diga, yo valgo mucho. Yo valgo mucho. El Señor me ama. El Señor me ama. Para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. No tengas miedo, pues yo estoy contigo desde oriente y occidente. Haré volver a tu gente para reunirla. Digan, el Señor hoy dice, que me rescata, que me libera, que me ama, que yo soy suyo, que Él da sus promesas. Dios es todo. Dios es todo. Cuando el Señor empieza a hablar y Él trae su palabra, mis hermanos, tenemos que tener nuestros oídos físicos, pero también espirituales, totalmente despiertos y abiertos. Porque cuando el Señor empieza a hablar, Él nos impregna de su palabra. Amén. Diga, el Señor dice. El Señor dice. Cuando el Señor dice, cuando el Señor habla, yo tengo que prestar atención de lo que Él me quiere hablar. Y en esta palabra el Señor lo que nos está diciendo es que nosotros le pertenecemos. Amén. Amén. Que este lugar le pertenece. Que mi vida, mis hijos, mi esposa, todo lo que yo tengo en mis manos, físico y aún invisible, todo le pertenece a Dios. Soberano. Al soberano. Porque cuando el Señor dice que Él me libera, es porque en una ocasión estuve cautivo. Pero ahora cuando Él me libera, yo soy de Él. Amén. 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 Porque cuando yo empiezo a pertenecerle a Dios, Él tiene que gobernar mi vida completamente, al 100%. Amén. Yo hace unos días hablábamos con un varón, yo le decía a ese varón, mira varón, es que la empresa no es tuya. La empresa es de Dios. Tu esposa no es tu esposa, es que es la esposa, es de Dios. Esa mujer es de Dios.
Es que ni siquiera nosotros mismos, mis hermanos, somos dueños de nuestra propia vida. Porque aún ni siquiera tenemos derecho de atentar contra ella. Porque Dios fue el que me dio a mí la vida. Nos dio la vida a todos. Porque cuando el Señor dice que yo le pertenezco, es porque le pertenezco realmente, 100%. No es un pedacito. Yo no le pertenezco solamente de lunes a miércoles. No, yo le pertenezco al Señor de lunes a lunes. Son todos los días, las 24 horas del día. Por eso muchas veces nos llegamos a sentir intranquilos, impacientes. Oiga, pero ¿qué me pasa? Tengo como un cierto nervio, estoy ansioso. Lo que pasa es que el Señor te quiere hablar y tú tienes que ir a la presencia del Señor para que el Señor te hable y tú puedas escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando el Señor te dice que tendremos que pasar por el agua, dice, Él estará conmigo. Versículo 22. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. ¿Quién va a estar? Dios. Dios va a estar. Que si tenemos que cruzar ríos, ¿quién va a estar? Dios. Que si tenemos que pasar por el fuego, ¿quién va a estar? Dios. Porque cuando Él nos rescata de una cautividad, de una esclavitud, Él se encarga de mí por siempre. Pase lo que pase, Dios estará ahí para salvar y para seguir protegiendo mi vida. Quizás muchos de nosotros vamos a la calle, regresamos, hacemos 1000 vueltas y llegamos a nuestra casa. Pero ¿cuántos peligros el Señor nos salvó ese día? Y aún no nos enteramos. Sí, claro. Yo escuché una vez un testimonio de una persona que estuvo en oración y ese día, en esa semana había hecho varias diligencias, había hecho muchas cosas en la semana. Llegó el momento donde él sintió una carga muy fuerte y él fue a la presencia de Dios y empezó a orar. Una oración que para él era una oración normal, porque sentía algo, pero fuera, ¿qué es lo que pasaba? Y el Señor le muestra y dice, esta semana te salvé 3 veces de la muerte. 3 veces la muerte lo estuvo persiguiendo, pero ¿quién estuvo ahí? Dios. Porque cuando Dios te dice que te salva y te rescata y te protege, Él lo va a cumplir. Pase lo que pase, el Señor va a estar ahí, pendiente, observando, cuidadoso, mandando sus servidores, los ángeles, para que cuiden de tu vida y de la mía. Amén. Porque si Él me rescató, es porque Él está seguro, Él va a seguir cumpliendo su palabra en mí. Él no me va a rescatar para luego dejarme solo. Él me rescata para estar conmigo por siempre, hasta la eternidad, hasta que Él venga por mí. Así es el Señor. El Señor no es solamente bueno, el Señor promete, pero también Él cumple. Pero cuando cumple, Él cuida de sus hijos. Qué lindo es tener nuestros hijos y cuidarlos. Ay, cuidado, se cae, mi amor. Cuidado esto, cuidado aquello, ¿cierto? También su regañito, porque es necesario. Pero ese es Dios. Porque cuando el Señor a mí me dice en el versículo 3, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido y he dado como precio al rescate. ¿Cuánto Él tuvo que dar por nosotros para rescatarnos del mundo? De la muerte, de la mentira, de la infamia, del dolor. Hay momentos que tenemos que cruzar, momentos que tenemos que presentar donde hay un problema, una dificultad. Y nos es difícil enfrentar la dificultad. ¿Cómo fuera esto sin Dios? ¿Cómo fuera esto sin Dios? Si es así con Dios y nos duele, ¿cierto? Hay sentimientos encontrados. Siendo con Dios, ¿cómo fuera esto sin Dios? Doloroso cuando vemos por la televisión, no, que se mataron, se suicidaron, se mandó contra un Transmilenio, se tiró a un 4º piso. ¿Sabe qué faltó ahí? Faltó Dios. Porque le aseguro que los que han hecho eso, mis hermanos, quizás tuvieron los mismos problemas que hoy hemos nosotros tenido. ¿Cuántos hijos enfermos? ¿Cuánto dinero perdido? Empresas que de pronto ya no pueden más. ¿Cuántos
En una ocasión, yo tenía que llevar un dinero a una señora que le debía. Me dijo, y me empezó a hablar, me dijo, ay, Yadira, estoy muy triste, estoy muy acongojada. Yo le dije, ¿qué le pasó, señora Nelly? Me dijo, imagínate que vino una señora a decirme que lo sentía, pero que no me podía, ella prestaba dinero, entonces yo estaba pagándole a ella un dinero. Y me dijo, una señora que yo le presté un dinero hace como un año, vino a decirme este mes que ya no me podía pagar la cuota, el dinero. Y ella dijo, bueno, está bien. El mismo día llegó otra persona a decirle, mire, es que sucede que mi esposo, un señor, dijo, mira, pues que yo vengo en representación de mi papá, ¿tú te acuerdas? Me dice, mi papá era ta. Sí, ¿qué pasó? Me dijo, lo que pasa es que, pues, lo siento, mi papá ahorita está en el hospital, recibí una terrible noticia, que mi papá se quedó sin trabajo porque el jefe se mató. Te digo, uy, malas dos noticias como feas porque no me llega la plática. Pasaron los días en la misma semana. Llega otra señora, que era ahí donde concluye la situación, el testimonio que les voy a contar. Y una señora dijo, no, señora Nelly, lo siento mucho, qué pena, yo no me había podido acercar en este mes, en estos días. No, lo siento, no le voy a poder pagar su dinero. Entonces ella, uy, ¿pero por qué? Entonces, casualmente, ella nunca se enteró que esas tres personas eran empleados de un señor que transportaba tierra en ríos. Y la empresa se fue a quiebra. Cuentan los que vieron que el Señor reunió a todos sus empleados, a todos, y les dijo, no tengo plata para pagarle a nadie, no tengo, estoy en la quiebra, lo he perdido todo, aquí donde estoy no tengo ni dónde dormir, ni dónde comer esta noche. Se dio la vuelta y hizo este movimiento, sacó así, cogió un revólver y se mató ahí frente a todos los empleados. Era la misma persona. ¿Qué le faltó a ese hombre ese día? Dios. Le faltó Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado. Amén. Gracias, Señor, porque nos sigues cuidando. Gracias, Señor, porque estamos aquí contigo, Señor. Porque a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas, el Señor sigue cuidando de mi vida. Y porque yo no me he apartado. Porque cuando el Señor dice en el 4, porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. A veces, hermanos, llegamos a sentirnos desafortunadamente sin valor. Nosotros mismos nos despreciamos como personas, como seres humanos, como padres, como hijos. Llegamos a despreciarnos y a desvalorarnos de una manera tan grande. Cuando el Señor a mí me está diciendo, me dice que yo valgo mucho, que Él pagó un precio muy grande en la cruz, y fue su sangre, su vida ahí, mis hermanos, y que Él me ama y que Él me cuida y que yo valgo mucho para Él. ¿Cuánto valemos para Dios? Y a veces uno se siente tan insignificante. ¿Cuántos todos los que estamos aquí alguna vez nos hemos sentido insignificantes? Yo levanto la mano. Yo muchas veces me he sentido insignificante delante de Dios. Mi primera pastora, Abselinda, recuerdo en una ocasión, cuando yo recién empecé en el Evangelio, me entró una llamada, era ella. Hola, hermanita Yadira, ¿cómo estás? Yo le dije, bien, pastora, ahí vamos, no sé qué. Me dijo, ¿cómo está? Yo le dije, pastora, la verdad, hoy tengo que decirle algo. Hoy me siento como una cucaracha. Yo le dije eso a ella hace 15 años atrás. Ya casi 16, yo podría decir que 16 años atrás, yo le dije a la pastora Abselinda que me sentía como una cucaracha. Pero 10 años, casi 10 años más tarde, cuando yo me iba a ir de la iglesia de San Blas, le hice una carta a la pastora Abselinda. Y mis palabras fueron, pastora, un día le dije que yo me sentía como una cucaracha. Hoy le puedo decir que me siento la mujer más importante del mundo. Porque cuántas cosas maravillosas ha hecho el Señor con nosotros.
Porque cuando el Señor te dice que tú vales, mi hermano, es porque vales. Si el Señor te rescató, es porque eres de gran valor. Nosotros no valemos por lo que pesamos. Yo en ese entonces pesaba 40 kilos, pues imagínense, entonces no pesaba nada. Ya he subido un poquito más. Ya que el pastor pesa. No, vale bastante. Miren, mis hermanos, ¿sabe cuál es el peso de nosotros? El amor, la entrega, la pasión, la dedicación y el compromiso con el Señor. Ese es el peso. Así es. Ese es el peso con el Señor. Cuando el Señor me dice, versículo 5, que no vamos a tener miedo y que Él estará conmigo, desde el oriente y occidente haré volver a tu gente para reunirla. Mi hermano, Él tendrá que hacer lo que tenga que hacer para cumplir sus promesas. Y que Él va a estar conmigo y que yo no tendré que tener miedo de nada. ¿Cuántos miedos tenemos? ¿Cuántos miedos tenemos? En esta semana creo que a mi esposo, a Wilmer, al pastor, yo le dije como en 2 ocasiones que cuando yo siento la presencia de Dios y cuando yo tengo, o sea, que tenemos que hacer algo y que no es de Dios, yo empiezo a sentir miedo. Pero han habido 2 cosas. Bueno, una en específica, el hecho de pronto trasladar la iglesia para otro lugar. Yo le dije a Wilmer, yo no tengo miedo. Porque yo sé que el Señor va a estar con nosotros. Amén. Porque el Señor nos va a bendecir, amén, nos va a levantar y nos va a llenar de su sabiduría, de su presencia para ser los mejores. Amén. Porque unción ministerial va a ser la iglesia del Señor. Es la iglesia que el Señor quiere. Amén. Porque cuando el Señor dice que cuando el Señor dijo, ha hablado sobre iglesia, unción ministerial, yo le he creído. Mis hermanos, somos afortunados de estar en esta iglesia, porque es la iglesia del Señor. No es una iglesia más, es una iglesia establecida y puesta por Él. Es un cumplimiento de una palabra. Yo recuerdo, de pronto le he contado, pero lo voy a contar nuevamente. En una vez estaba en una iglesia y yo me hice en la parte de atrás, pero en la parte de adelante estaba mi líder de mujeres, mi líder. Y yo empecé a orar por ella. Y yo extendí las manos. Ella estaba allá, ella ni cuenta se daba que yo estaba orando por ella. Y yo extendí mis manos. Y yo, Señor, cubre, la señora es la poderosa. Bueno, y yo empecé. Pero como yo quería llegar allí donde estaba ella como líder, ¿cierto? Entonces yo oré por mí. Y yo le dije al Señor, Señor, Padre de la gloria. Yo estaba, pero cogida, ¿me entiendes? Con unción y con poder y con autoridad en mi boca. Le dije, Señor, Padre Santo, poderoso, Señor, yo quiero ser la líder de mujeres de esta iglesia. Y el Señor me habla y me dice, nunca serás líder de mujeres. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que me iba a decir sí iba a ser líder? Pues no, me dijo no. Pero eso fue así, hermano. Él casi ni me deja terminar de hablarle y de pedirle el favor que yo le estaba pidiendo. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Y yo empiezo a llorar, pero llorar, como dijo Wilmer ahí, ¿sí? Yo empecé a llorar, hermano, yo lloré, pero es que yo escuché la voz así, que las orejas hasta se me movieron y todo. Y me dio esa voz estremecedora, donde usted sabe que es la voz de Dios, que te dice, Señor, yo quiero ser líder de mujeres, nunca serás líder de mujeres. Así es. Y me pongo yo a llorar, hermano. Mire, yo sentía que la tierra se abría. ¡Qué desilusión! Yo empecé a llorar, mi cuerpo empezó a temblar. Y nuevamente escucho la voz de Dios. Y nuevamente me dice, porque Él me lo vuelve, Él me lo repite para que no se me olvide. Nunca serás líder de mujeres, porque serás pastora de ellas. Y hoy día el Señor me ha hecho pastora. Hermano, fue difícil escuchar que él me dijera su voz audible, nunca, y luego me dice, nunca, porque es que serás pastora.
Pues imagínense, pues más me puse a llorar. Pero viene la pregunta, llorando, Señor, ¿y cómo? El Señor me dijo, ese es problema mío. Pasaron los años, mis hermanos. Llegué a una iglesia, pues después de que salimos, llego a una iglesia y yo con unas expectativas grandes. Porque yo no llegué como pastora frente como tal, sino como co-pastora. ¿Sí la palabra? Como co-pastora.